Desde hace algunos años, mi gusto musical ha ido variando con el paso del tiempo, desde aquellas bandas como Kiss o Iron Maiden, pasando por Megadeth o Slayer, y de ahí lentamente evolucionando al metal más extremo, parando por bandas underground dentro del black metal crudo. Me he aficionado a este género encontrando bandas en Bandcamp y moviéndome por un círculo social interesado en la misma música que yo, tocando instrumentos en un estudio independiente ubicado en un polígono a unos kilómetros de mi ciudad, donde se encuentran varias fábricas, algunas de ellas abandonadas. Todo empezó cuando un amigo cercano decidió organizar una quedada con varias bandas locales de géneros extremos y poco conocidos, pagamos una mensualidad entre todos y estuvimos gran parte de la tarde y noche ya que la sala de ensayo está para nosotros las 24 horas, bebiendo, tocando música, haciendo estupideces, nada fuera de lo planeado. Varios de mis amigos se habían ido, y no tenía transporte en el que ir, así que estuve caminando un buen rato a eso de las 3 de la madrugada hacia mi casa, intentando salir del laberinto que era aquel polígono. Tras varios minutos caminando, escuché un golpe en una acera de la calle que estaba justo detrás mía, no fue lo suficientemente fuerte como para asustarme, pero sí lo suficiente para que lograra captar mi atención. Me dirigí hacia aquel lugar por mera curiosidad y para mi sorpresa encontré un ordenador, parecía de un modelo antiguo pero funcional y el teclado junto con un monitor pequeño. Recogí las partes del ordenador con cuidado de no romper nada, debido a que no sabía en qué estado se encontraba en realidad, no tenía transporte, así que se me ocurrió la idea de llamar por teléfono a un Uber para que me llevase a mi casa. No me gusta gastar el dinero en estas cosas, pero vivo en una zona delicada a estas horas de la noche, así que elegí no arriesgarme y llevarme el PC a mi casa de forma segura. Una vez en mi casa, pasé la noche y dormí. Justamente una noche después de llevarme aquel ordenador, volví del trabajo y decidí mirar qué tenía aquel ordenador con el fin de encontrar alguna cosa interesante. El disco duro estaba vacío casi completamente excepto por una carpeta, cuyo nombre estaba puesto en mayúsculas y en grande, Delirium. Abrí esa carpeta en la que se encontraban también muchas otras carpetas de diferentes nombres. Cada una de estas carpetas tenían varios archivos MP3, observando que estaban listados por número y que había un vídeo editado junto a estos, en el cual se mostraba en cada uno una portada. Es entonces cuando entendí que las carpetas eran demos hechas desde cero por alguien y almacenadas. Tenían un sonido crudo y descuidado, casi dando la sensación de que se habían grabado en algún lugar desolado, o más bien abandonado. Entre todas estas, la última de todas destacaba por su vídeo. Dicho vídeo era distinto al resto debido a que en raras ocasiones, durante un segundo mostraba una serie de números, una combinación larga que parecían unas coordenadas hacia un lugar. En otra ocasión, durante un segundo la imagen volvía a cambiar y repentinamente aparecía una imagen de lo que parecía ser un edificio o establecimiento abandonado. Y por último, de la misma forma que las veces anteriores, aparecía un texto que decía lo siguiente: 4625 kHz/04 16 04 30 AM. Tras tener estos datos, sentí curiosidad y decidí poner la carne en el asador. Puse aquellas coordenadas en Google Maps y me apareció un sitio alejado de la ciudad, un hospital psiquiátrico abandonado a las afueras de mi ciudad, notablemente deteriorado por el paso del tiempo. La imagen que apareció fue la de aquel lugar abandonado, pero lo más importante era aquella frecuencia de radio. Tomando prestada una radio antigua de casa de mis padres, en una noche entre las 04, 16, 04, 30 de la madrugada, sintonicé la frecuencia que aparecía en el vídeo. A continuación, escuché la música de aquella demo, con la particularidad de que en ocasiones se cortaba la música abruptamente y una voz desconocida apagada y rasgada, decía en voz alta los números de aquellas coordenadas que llevaban a dicho hospital psiquiátrico. Después de recopilar toda esta información, un día en el que no tenía nada que hacer, decidí tratar de llegar a ese lugar. Desgraciadamente estaba demasiado lejos, así que me costaría ir por mi cuenta. Traté de llamar a algún amigo para que me llevase, pero desgraciadamente ninguno se encontraba disponible, por lo que estaba solo en esto. Pasé un trayecto de casi un día yendo de autobús en autobús, pasando todo el día. Me llevé una mochila con algo de comida, una linterna, mi teléfono junto con una batería portátil para aguantar lo suficiente durante todo el día, un mechero y una pequeña navaja en caso de encontrarme en una situación peliaguda.
Después de un camino largo, entrando en la noche a eso de la 1 de la mañana, conseguí llegar por fin al lugar, saqué fotos desde la lejanía alrededor de los árboles, era tal cual como se había visto en la imagen de aquel vídeo, me acerqué con cuidado metiéndome en una ventana rota, pues aparecer en la entrada principal sería descuidado ante cualquier peligro que se encontrase en el lugar. Investigué algunas habitaciones sin encontrar nada interesante, todo el lugar se encontraba lleno de polvo y con signos de estar abandonado durante Dios sabe cuánto tiempo. Pero repentinamente me encontré con una habitación cerrada con llave, no tenía sentido aquello, además en la puerta de dicha habitación se encontraba un número grabado, 4625 junto con un pentagrama el cual parecía estar tallado a mano. No pensaba haber llegado desde tan lejos para quedarme con el misterio, así que decidí entrar fuera como fuera, decidí dar la vuelta al edificio para entrar desde la ventana, abriéndola con cuidado. Fácilmente supe reconocer qué habitación era debido a que notaba cierta iluminación dentro de la misma. Una vez entré, noté que habían varias velas esparcidas por la habitación, un gran pentagrama marcado en el suelo, además de notar arañazos y quemaduras por las paredes, que apenas eran visibles. Como la luz de las velas eran tenues decidí encender mi linterna, encontrando un par de baquetas rotas junto con un charco de sangre, además de encontrar unas cuerdas antiguas y oxidadas de guitarra. Repentinamente escuché el sonido de un manojo de llaves en la habitación contigua a la que me encontraba, abriendo una puerta de al lado. En condiciones normales no me asustaría, pero un edificio abandonado en mitad de la nada, tarde por la madrugada, me asustó lo suficiente como para esconderme en una esquina de la habitación. Momentos después fue cuando escuché un sonido chirriante propio de un sistema de tuberías antiguo, junto con el sonido la cadena de un retrete. No soy una persona que se asuste fácilmente, pero dada la situación entré en pánico y salí corriendo por la ventana, esperé hasta las 5 de la mañana a que pasara el primer bus que me llevase a mi casa. Tras aquella experiencia, una vez en mi hogar, decidí buscar más información sobre Delirium en internet, buscando algún rastro o explicación de lo que había vivido. Busqué en foros de black metal, sitios que eran de lo más underground, y ahí fue cuando todo dejó de tener algún sentido. Varios usuarios mencionaban un mismo nombre, Demogatsu. Lo extraño era que ninguna historia coincidía con la anterior. Un hombre aseguraba haberlo conocido en un pequeño estudio de grabación durante los años 90, y afirmaba que, después de registrar una de sus composiciones, desapareció sin dejar rastro. Otro decía haber encontrado varios cassettes con ese mismo nombre en una vieja tienda de Italia, aunque el dueño juraba que nadie los había llevado allí. El relato que más me inquietó hablaba de un paciente internado en un hospital psiquiátrico a principios del siglo XIX, un hombre obligado a componer música como parte de un extraño tratamiento a modo de terapia impuesta por el centro. Lo único que tenían en común aquellas historias era el nombre. Todo lo demás parecía pertenecer a personas, épocas y lugares distintos, siendo completamente inconexas una de la otra. No he vuelto a ese hospital, y no pienso hacerlo.